Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. El análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos ustedes en esta mañana ya de miércoles 29 de julio del año 2020. Un privilegio de veras contar con su sintonía. Hoy que sigue generándose información, mucha información interesante, nacional y local, por supuesto. Está concluyendo el reporte de la empresa Fisamex y de la secretaria de la Honestidad y Función Pública de Baja California sobre la cantidad de empresas que han sido detectadas y ya dictaminadas por no pagar agua, por robar agua, por no pagar todo el agua que consumen o todo el agua que tiran al drenaje, en el caso de las que tiran el agua al drenaje. Entonces, los datos que está terminando de aportar la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa, son muy interesantes, y los señalamientos del gobernador ni se diga. Yo debo decirle que el gobernador de un minuto a otro estará por compartir el dato que nos interesa. Rudo este gobernador, lo estoy viendo aquí por otro canal. El dato relativo a una probable solución a las familias, a los residentes de playas de Tijuana, a quienes les cobran por entrar y salir a sus casas, ¿no? Por usar la carretera de cuota, ¿no? Que está ya a estas alturas, pues en zona urbana, que es lo que ha venido ocurriendo, y no ha quedado muy claro, porque el gobernador no fue muy, abundante en explicaciones cuando ayer, en el marco de un evento, compartió una propuesta del gobierno del gobierno federal, pues para que ya se resuelva el asunto, ¿no? Pues que nomás paguen 100 pesos un pago de 100 pesos, que suponemos que sería un pago anual y que equivaldría pues a una tarjeta, ¿no? Como la tarjeta IAVE que Caminos y Puentes Federales de Ingresos acepta como válida, sobre todo para los abonados, los que tienen un movimiento constante, las empresas que utilizan la carretera, y que sería más o menos ese. Ay, Dios mío, no es cierto. ¿En serio? ¿Neta? Ya son muchos que me traigan malas noticias. Siempre es un hombre que trae buenas noticias. ¿O no es así? Señor, no va a ser diferente. Voy a iniciar con un grito. Dios de vida. No puedo creer. Bueno, el gobernador dándole foro a este tipo de personas, pero bueno, esa es consideración aparte. Vamos a esperar el momento de la... Ok, vamos a esperar el momento de la definición del gobernador, porque quedó de esclarecer el tema hoy, sobre el asunto de playas de Tijuana, y amerita que se lo compartamos, por supuesto. Yo quiero agradecer que nos acompañe mi tocayo José Enrique Ibarra, Jesús Ariel Corral Estrada. Buen día. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación juzgará lo del aborto. Deseo que no se apruebe. La vida empieza desde la fecundación. Por supuesto, es un día especial el día de hoy. De eso también lo vamos a platicar. Hoy se toma una decisión trascendental para este país. Por si usted no está enterado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectivamente va a tomar
una decisión que puede abrir la puerta para que en el país se generalice la aprobación del aborto. Entonces, como ya hemos venido diciendo en otro momento, es un tema que divide y es un tema que genera controversia y que va a tener un punto culminante justamente el día de hoy. Toda esta serie de discusiones en torno a la legalización del aborto y la no legalización y las diferentes posiciones que hemos visto, finalmente van a llegar a un punto de convergencia el día de hoy cuando la Suprema Corte decida sobre un caso de Veracruz, y con esto siento un precedente si vota a favor, como parece que lo va a hacer, porque el proyecto de uno de los ministros estaría encaminado a confirmar una decisión de un juez federal en Veracruz sobre esto. Entonces, es un tema de trascendencia nacional. Y por supuesto se lo tenemos que platicar. María Rodríguez, buenos días. Nos visita por primera vez Mari Rodríguez, creo que sí. Dice, esperemos que no se apruebe. Se refiere obviamente al tema de la Suprema Corte de Justicia. Es un tema inevitable, ¿no? El día de hoy, con independencia de que entre quienes nos escuchan tengan posiciones diversas, encontradas, pero pues es un tema que amerita abordaje. Y por lo mismo vamos entrando en materia. Mire, no quiero iniciar sin compartirle el dato de que esta mañana se produjo un incendio que consumió una media docena de viviendas muy modestas, viviendas prácticamente de cartón y con tablitas y esas cosas. No, pues el fuego las devoró, pero a gran velocidad, dejando a media docena de familias en una zona conocida como La Villita, rumbo a Tecate, por la zona este, pero pegado a la carretera de Cuota. Entre la carretera de Cuota y la carretera libre a Tecate. Quiero compartirles estas imágenes que son, por supuesto, demoledoras. Si uno por un instante se coloca en los zapatos de esta gente, vea usted, vea y juzgue, por favor, porque qué tragedia esta, ¿eh? Sí, pero todo mundo tiene que estar aquí. Ahí viene. Pero va a pasar a la corriente por lo mismo. Que lo corte pegando, güey. Corre para acá. Pero pura las gotas para los cable de arriba. Álvaro tiene. Álvaro tenía una gota. Bajamos las casas de aquí arriba.
Jesús María. Cuando ya se acabe todo, porque ya se acaban de quemar las cosas, vayan así, chavo, mejor. Bueno, qué tragedia esta, ¿eh? Se trata evidentemente de gente que se robaba energía eléctrica. Las instalaciones que usted vio no son las instalaciones oficiales de Comisión Federal de Electricidad. Yo quiero explicarle que en aquellas zonas donde usted vea gente con diablitos robándose energía eléctrica, es gente que no puede tener acceso al servicio de Comisión Federal porque vive en zona irregular y lo más probable es que se trate de una zona de invasión. No tenemos mayores datos en este momento sobre cómo inició el incendio, pero de entrada yo me permito compartirles esa observación. No alcanzamos a editar el video para enderezar la imagen, así nos llegó, fue tomada por algunos vecinos y pues nos importaba mucho, nos interesaba mucho compartírselas tal cual, porque son un testimonio de la tragedia que significa para esa familia quedarse sin nada, porque se quedó sin nada. Estas imágenes corresponden al momento en que ya todo había terminado, verá usted. Oye, también tenemos tu colchón. También te quedó. No tiene colchón. Eso es lo que quedó. Bueno, esta es la parte final, pues. Y le tengo que compartir, por supuesto, la imagen final de esta que, insisto, es una tragedia. Con independencia de si se robaban energía eléctrica, si esto eventualmente produjo el incendio, pues pagan un precio muy alto por el robo. Hay que decir las cosas por su nombre. No significa que estemos siendo insensibles a esta tragedia, pero hay que poner los puntos sobre las íes, porque esto también puede convertirse en un llamado a quienes actualmente incurren en estas prácticas. Ahí están algunas minitas que utilizaban. Evidentemente estamos frente a un problema social y aunque un gobierno con sensibilidad no criminalizaría a esta gente, porque finalmente entendemos que se trata de personas que con muchas limitaciones, con mucho esfuerzo, ante la imposibilidad de poder pagar una vivienda formal y demás, pues se instala donde puede y con lo que tiene para resolver la vida mientras avanza hacia algo mejor. Ahí están los restos de una tragedia. Es evidentemente una tragedia. Esto no puede tener otro nombre. Es penoso, es triste. Ocurrió esta mañana. No sabemos todavía qué va a hacer el gobierno municipal al respecto. Muy probablemente habrá intervenido ya a través de UMAS, la Unidad Municipal de Asistencia Social, y no descartamos que el gobierno de la ciudad eventualmente los ayude a reubicarse o a reconstruir
eventualmente tal vez iniciar un programa de regularización allí, en esta comunidad específicamente. En fin, para fortuna de todos ellos y de todos nosotros finalmente, porque no deseamos algo así, no deseamos mal a nadie, no hubo pérdidas humanas. Esto se llama La Villita, este desarrollo habitacional. Dice Norma Martín, pues se trata de una zona conocida como La Villita. Mari Rodríguez, pobre gente, sí, por supuesto, lamentable. No tenemos reportes de que haya habido pérdidas humanas. Sí, tiene razón Antonio Carpio, lo mismo pasó el domingo en el Alamar, hay 6 familias sin techo a causa de los diablitos y el cambio de corriente. Es un caso que me temo resultará similar, ¿no? Por la fuente de inicio del incendio. Esta es la constante en Tijuana, el caos, el desorden, la irregularidad, el robo, el abandono de parte de la autoridad, porque la autoridad ha permitido finalmente esto. Y alguien podrá decir, oye, ¿cómo eres rigorista? Tienes que valorar que es gente de escasos recursos y que pues está haciendo su luchita. Pero por otra parte, no podemos olvidar que no se vale, no se puede, no se debe permitir que todo el mundo haga en esta ciudad lo que le da la gana, porque así se genera impunidad que crece, se fortalece, se robustece y luego brinca a otras etapas todavía mucho más graves. Es una escalada. Y entonces encontrar el justo medio de las cosas será el papel de la autoridad. La autoridad tiene finalmente en sus manos la enorme responsabilidad de pensar y accionar por todos, independientemente de su circunstancia. Pero contribuir con acciones decisivas y productivas a impedir que el Estado de lo chueco se enseñoree y domine sobre el Estado de Derecho es su principal responsabilidad, porque lo estamos viendo hoy reflejado justamente en el caso de robo del agua, de robo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos, donde los señores que más pueden, más roban. Los que más pueden, más violan la ley. Los que más pueden, porque siempre pudieron, aprendieron que se podía, y entonces al rato pueden otra cosa, y al rato van por otra cosa, y otra, y se convierte esto en una cadena de impunidad y de lo ilegal, porque se han acostumbrado a desenvolverse con esos parámetros y criterios. Entonces, sí, encontrar el justo medio de las cosas es finalmente responsabilidad de la autoridad, no importa quién sea y de qué color sea el partido que lo lleva al poder, ¿no? Y así sean 2 años o 3 años de gobierno, lo que vayan a estar en el poder, finalmente están obligados a actuar, a hacer algo para resolver ese desorden y al mismo tiempo atender una necesidad social. Lo que ocurrió en el Alamar el domingo, como bien señala Antonio Carpio, lo que ocurrió esta mañana en La Villita, es un mensaje, y es un mensaje para todo el mundo, esa es la verdad, no solo para la autoridad, porque desde la sociedad, desde la llamada sociedad civil, frecuentemente se justifican estas conductas bajo el argumento de que soy pobre, ¿no? Y pareciera que en la medida que permitimos ese tipo de prácticas y conductas, estamos abonándole a aquello que se supone como comunidad hemos tratado de dejar atrás en el pasado. Ese es un hecho. En la medida que sigamos consintiendo y permitiendo, significaría que no estamos avanzando y que no estamos evolucionando en Baja California, en Tijuana particularmente. Con todo y que hay que ser claros también, entendemos que Tijuana vive rezagos acumulados y desatendidos, producto de una migración histórica que nos ha generado presiones sociales importantísimas, porque mucha gente que llega se queda aquí, al final del día termina quedándose aquí, no se arraiga lo suficiente, hasta después pasarán algunos años antes de pensar en serio que ya está aquí, que esta es su casa y que tiene que aplicarse y pensar como un integrante de esta familia que tiene que abonarle al bien hacer de las cosas.
Entendemos que hay gente que tiene condiciones adversas para lograr más cosas, pero finalmente una persona que tiene claro por convicción lo que es correcto no se va a prestar a ilegalidades, no va a poner en riesgo a su familia al invadir, buscará el foro, la forma, buscará el modo. Y aún si no lo encuentra y de momento tiene que hacer cosas como invadir, siempre tendrá en mente que lo correcto es hacer las cosas bien. Pues tiene que pensar en su familia, porque finalmente la familia es la que la paga, ¿no? Entonces, se lo dejo como reflexión nada más. Espero no haber sonado insensible. Si soné insensible, lo siento mucho, pero la verdad es que tenemos décadas viviendo en Tijuana ese desorden, ¿no? En fin, pasemos a otra cosa. Ya me empezaron a crucificar por acá por otro mensajero de redes sociales, pero pues es que hay un momento en que se tiene que empezar a poner orden. O se tiene que seguir poniendo orden, ¿no? Hay que abonarle, hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. De otra manera, olvídese, vamos a seguir siendo una ciudad grande, pero con alma de pueblo, ¿no? Pueblo bicicletero incluso. Perdóneme que suene rudo, pero he visto demasiado en más de 40 años para confirmarle que hay aquí en esta ciudad visiones y criterios de políticos, de funcionarios, de gente en todos los sectores de la población que tiene visión de pueblo bicicletero, que piensa así rancheramente y que es muy proclive a la ilegalidad. Entonces, y es una pena porque Tijuana es una ciudad importante y debiéramos estar en mejores condiciones. Esta ciudad es una de las más importantes del mundo incluso, pero pues no se nota, no se refleja, ¿no? Ojalá que el gobierno municipal intervenga pronto para apoyar a esta gente, ¿eh? Eso, como quiero que sea, son media docena de familias que necesitan dónde dormir y dónde recuperar su vida en la medida de lo posible. Y esperemos que sea ágil el gobierno local en habilitarles un albergue, en ayudarlos a retomar su vida y tener resuelto un espacio donde pasar la noche y donde recibir alimento y eventualmente pues el apoyo de gobierno con las cosas básicas. Seguramente, además de la comunidad que siempre ha sido muy solidaria, los vecinos ni se diga, regularmente lo son. La solidaridad, por fortuna, creo que nos rescata y entonces esa parte creo que va a salir finalmente en apoyo de estas familias, como lo estuvieron haciendo el domingo en el caso de estas otras familias que perdieron sus viviendas en la zona del Alamar. Sí, esa es una característica genial de esta ciudad. Mire, nos acompaña Luis Pablo Esparza. Buen día. Por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Efectivamente, el día de ayer, tarde, el gobierno de la República dio a conocer la designación de algunos cónsules, pero llamó la atención particularmente la designación de uno de ellos, en la persona de Isabel Arvide, una periodista de muchos años, que tuvo acceso a posiciones privilegiadas, yo debo decirle porque recuerdo muy bien a Isabel Arvide. Es una mujer que escaló a posiciones privilegiadas con acceso al poder por su relación sentimental con un general de la Secretaría de Defensa Nacional, Francisco Arellano Noblecía. Tal vez ustedes no sepan, no le ha tocado conocer esta historia. En mi caso fue una historia contemporánea, porque yo empezaba como periodista por allá por 1975, cuando en Sonora se produjo un escandaloso o una escandalosa masacre, un incidente para desalojar en Sonora a supuestos invasores, ¿no?
estaba en el poder el periodista Carlos Armando Biebrich, el gobernador más joven que ha tenido el país hasta esa fecha. Era un político prodigio, pues, ¿no? Para el sistema político del PRI en aquellos días, un hombre muy talentoso que había escalado muy rápidamente en política nacional y que, pues se decía, tenía el padrinazgo de políticos de primer nivel. Y lo que se dijo en su momento es que la Policía Judicial del Estado, de ese gobierno, de Carlos Armando Biebrich, había masacrado a una cantidad importante de campesinos. La información de esto se convirtió en un thriller político policíaco, ¿no? Estamos hablando de 7 campesinos asesinados y 22 heridos. 7 muertos, 22 heridos, campesinos todos ellos, allá en San Ignacio Río Muerto, en Sonora. Ya hace rato que ocurrió este asunto. Verá usted, el entonces responsable de la Policía Judicial del Estado de Sonora era precisamente el general Francisco Arellano Noblecía. Y si conozco esta historia es porque conocí un poco a Carlos Armando Biebrich, el exgobernador de Sonora, que no quiso quedarse con un sentimiento guardado en el pecho, como su pecho no era bodega, aunque era pues una especie de sacrilegio político atreverse a hacer tal cosa. Finalmente Carlos Armando Biebrich estaba defendiéndose a sí mismo cuando incluso escribió un libro que le ayudó a escribirlo más bien Jesús Blancornelas, Crónica de una infamia. Y se lo digo, conozco de cerca ese proceso porque yo hice la transcripción del original de ese libro cuando trabajaba en el periódico ABC, y Jesús Blancornelas, que era mi director, pues me encargó esa responsabilidad de hacer la transcripción de los apuntes, de los textos. Carlos Armando Biebrich llegó a visitar el periódico ABC y concretamente a Jesús Blancornelas por ese tema. Jesús Blancornelas había sido de alguna forma el jefe de prensa de Carlos Armando Biebrich en Sonora y quiso narrar su experiencia, Carlos Armando Biebrich, para exhibir que había sido víctima de un complot por parte de políticos nacionales y de gentes de la milicia, intereses desde la presidencia, porque el general Arellano Noblecía lo que dijo en algún momento años después fue algo como, pues ¿quién se lo ordenó? ¿No? El gobernador y el procurador Miguel Ángel Cortés Ibarra, dijo en su momento Arellano Noblecía. Le estoy hablando de hecho de 1975. Isabel Arvide inicia en el periodismo como en el 75 también, pero conoce al general Arellano Noblecía años más tarde y sostiene una relación amorosa con él que le da entrada al círculo inaccesible regularmente de la élite de las Fuerzas Armadas de este país y pues siendo una mujer empoderada por el conocimiento privilegiado que tenía de esos altos niveles del poder, comprenderá usted, se convirtió en una columnista muy buscada. Para los que sabían de esa relación, podían entender y tomar otras lecturas de las cosas que publicaba Isabel Arvide. Isabel Arvide era una mujer de carácter, aguerrida, entrona, que no se detenía para decir cosas, porque además se sabía protegida, respaldada, sabía que, por supuesto, había fuerzas igualmente equivalentes a aquellas que le protegían, que no estaban contentitas con sus manejos, pero se volvió intocable. Isabel Arvide siguió ejerciendo el periodismo, pero en los últimos años, déjeme decirle, alternaba su actividad con la de asesora en materia de seguridad y de seguridad nacional y de seguridad militar.
siguió conservando relaciones, tenía el conocimiento de muchas cosas, hizo una red de contactos, en fin, en la DEA, en el FBI, en tantos lugares del poder donde se cuecen historias que no siempre se conocen. Pero en los últimos años resulta que decidió brincar a un papel prácticamente de activista y militante. Concretamente, a partir de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, pues ya no podía ocultar su simpatía por el presidente de la República. Y recientemente, en una conferencia de prensa mañanera, el 9 de enero de 2020, esto es parte de lo que dijo, le invito a que le escuche, porque fue algo verdaderamente escandaloso, hay que decir, y le voy a compartir las razones de por qué fue escandaloso esto. Mire usted. % se informan por internet, y sin embargo quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama 70 millones, 70% se informan por internet, y sin embargo quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama Proceso, que usted dijo que no se lee, y cada semana vemos un gran número, a veces 11, a veces 13, a veces 16, pero vienen páginas y páginas y páginas de publicidad. Y quienes tenemos un portal, estamos en redes sociales, estamos aquí desde la madrugada, no recibimos un centavo de publicidad. Entonces, este año, señor, va a haber alguna manera en que esto cambie, en que lo que usted ha llamado benditas redes sociales tengan mayor importancia que un semanario que además lo golpea todo el tiempo, está buscando de qué manera estar en contra y estar fustigando innecesariamente, porque si no podríamos tener un nuevo paradigma de solamente te pago si me pegas. Esa sería mi pregunta, señor. Bueno, Jesús. Vamos a que... certificado de virginidad para aspirar a tener publicidad, ¿eh? Sí, vamos a que Jesús nos informe la semana que viene cómo es la política de la distribución de los recursos que maneja el gobierno para la publicidad. ¿Cuáles son los criterios? 80 millones, 70. Ahí lo tiene usted, ¿no? Esto es... ¿qué le puedo juzgue usted, ¿no? Finalmente, lo que acabamos de ver es, tiene usted razón, le estaba pidiendo dinero al presidente de la República. La risa del presidente de la República es porque voltea, está el jefe de prensa, Jesús Ramírez, ahí, y lo que está diciendo en palabras llanas Isabel Arvide es, oiga, presidente, usted le paga, bueno, su colaborador, su jefe de prensa, ¿no? Chuy Ramírez, ahí está, ¿no? Porque ahí está. Usted le paga Proceso para que le pegue y a nosotros no nos da dinero de publicidad, ¿no? Es decir, le está diciendo, yo quiero dinero, ¿no? ¿Por qué usted sí le da dinero a los que incluso le pegan y a mí no me da? Eso, por supuesto, es una lamentable expresión de alguien que claramente abandonó ya su compromiso con el periodismo y está convertido en otra cosa, menos en periodista, ¿no? Y es una pena porque tuvo algunas cosas brillantes brillantes como periodista en su momento, y llegó a un punto en que cruzó una línea y llegó a ese extremo, ¿no? Bueno, esta mujer que usted ve, que la acabo de presentar, es hoy, por decisión del presidente, cónsul en Estambul, uno de los 6 nombramientos que definió el presidente de la República. Hasta donde yo entiendo, es un nombramiento que no tiene que pasar por el Senado de la República. El gobierno federal, el ejecutivo, se reserva, yo le quiero decir, cierta cantidad de espacios en áreas, por ejemplo, como las del Servicio Exterior Mexicano, que regularmente es una
es un espacio dedicado o destinado a agentes del servicio profesional de carrera, que en el caso de relaciones exteriores es muy cuidadoso, es muy demandante, requiere profesionales, requiere gentes con vocación, y que se sepa, Isabel Arvide nunca haya formado parte del servicio profesional de carrera de relaciones exteriores, no tiene la experiencia en eso, claramente nos da la impresión de que le simpatiza Isabel Arvide y de que le resulta más barato pues darle chamba, ¿no? Pues ya está grande, estoy por supuesto especulando, ¿no? Dale chamba, ya lo tranquilizamos, está ya, es un acto de justicia y bueno, pues que allá tenga otro espacio y tenga resuelta la papa, ¿no? Porque pues se lo dijo muy claramente en esa conferencia de prensa del 9 de enero, no recibimos ni un quinto, ¿no? Entonces, pues es una historia penosa por cualquier lado que lo quiera ver, porque finalmente los méritos que haya podido tener se van a la basura, los de Isabel Arvide, y el presidente de la República exhibe una debilidad institucional porque privilegia los afectos personales utilizando el poder público para, pues, atender a sus afectos personales. El hombre tiene derecho a sus afectos como todos los tenemos, por supuesto, pero pues algo así tan evidente, vaya, ni siquiera con discreción, pues no le ayuda ni al presidente ni a Isabel Arvide, pero bueno, es una decisión del presidente disponer de un espacio que debe ser ocupado por gente de carrera para ayudar a alguien, vámoslo viendo humanistamente, ¿no? Hacer servicio social, pues qué penoso asunto. Por supuesto, ya se han estado comiendo, pero que es un contento a Isabel Arvide. No, bueno, es de verdad impresionante. Por todos lados le han estado pegando en las últimas horas a Isabel Arvide y ella encantada. Gracias. En fin, esas son las cosas que están ocurriendo hoy día. Se lo compartimos porque sí es un acontecimiento que nos llamó la atención, sin duda. Oiga, el tiempo se nos acaba. Mire, tenemos mucha información, pero considerando la hora que es en la Ciudad de México, yo le quiero decir que está por decidirse en la Suprema Corte algo que tendrá repercusión nacional para el resto de la vida institucional de este país. Si no está usted enterado, desde antier, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está prácticamente sitiada, ¿no? Hay un plantón de grupos del Frente Nacional a favor de la familia, de todos los grupos que comparten esta posición de no al aborto, grupos pro vida, para identificarlos así en términos general, aunque hay alguno que se llama así, específicamente grupo pro vida o una cosa de este tamaño, ¿no? Están haciendo plantón porque la Suprema Corte va a resolver hoy sobre un caso, le decía, generado en Veracruz originalmente. Este tema inicia hace ya algunos años cuando localmente se promueve la legislación local a favor del aborto a las 12 semanas de vida. Estoy buscando el dato más preciso porque esto ocurrió en julio del 2017. En Veracruz se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para permitir el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Los diputados de Veracruz desecharon la iniciativa ese mismo año, ya por allá por septiembre, y los grupos abortistas promovieron un amparo un mes después, aludiendo supuestas violaciones a los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué siguió a continuación? Ya en 2018, en julio, un juez federal de Jalapa concedió el amparo a los grupos abortistas
y ordenó al Congreso de Veracruz legislar para permitir el aborto. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuso entonces a ministros de la primera sala confirmar el amparo emitido por el juez de Veracruz. El argumento de este ministro es que prohibir el aborto genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud. Cuando los defensores de la familia y la corriente provida dicen, sí, el derecho a la salud es importante, pero por supuesto, si hablamos de derechos, tendría prioridad el derecho a la vida. Y según nuestra visión, es lo que plantean estos grupos, el derecho a la vida empieza con la vida del no nato, del que está por nacer, ¿ya? Y que se debe reconocer que es una vida. Y ahí es donde se ha entrampado la gran discusión. Pero mientras son peras o son manzanas, todo parece indicar que el ministro Alcántara Carrancá está decidido, así lo ha propuesto ya, y esto se va a decidir en el Pleno de la Suprema Corte. Ese es el planteamiento, pues, ¿no? Que se confirme la orden del juez federal de Veracruz, y si esto es así, va a sentar un precedente, y a partir de eso, olvídese, vienen los otros amparos hasta reunir 4 o 5 resoluciones similares, y esto se convierte en jurisprudencia de cumplimiento obligatorio para todos los estados de la República, porque la jurisprudencia es una forma de legislación también, entonces se convierte en ley. A eso le están apostando. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los grupos están afuera del edificio. E incluso, bueno, ya empezó la sesión, me dicen, de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver si podemos... Que son contrarias ¿sí? al interés de la mujer. En ese sentido es que está integrado el proyecto. Pero continuamos con la cuenta, por favor, señora secretaria. A ver. Sí, señor. Doy cuenta con el resto de los asuntos. Asunto número 2, amparo en revisión 1094/2019. Quejosa, integradora de medicamentos veterinarios, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a integradora de alimentos veterinarios, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en términos del cuarto apartado de esta resolución. Tercero, se reserva jurisdicción al quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito en términos de lo dispuesto en el último apartado de este fallo. Finalmente, el asunto número 4 es la contradicción de tesis. Está sesionando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha resuelto ya, según entiendo, sobre este tema. Déjenme tratar de obtener el dato. Se estaba produciendo. No tengo en este momento el resultado. Entiendo que se acaba de votar. Pero, pues, eso es lo que está a discusión. Es un tema de relevancia nacional. Permítame usted. Norma Martín dice, está lleno de incongruencias este gobierno federal. Sí, es un gobierno de claroscuros, por supuesto. Gloria Valderrama nos acompaña también hoy. Muchísimas gracias, buenos días. Bernardo Reyes, también hoy. Buenos días. Muchísimas gracias. Aquí hay 2 personas, Jesús Ariel Corral Estrada, por lo pronto una de ellas, que dice, ojalá no se apruebe, y María Rodríguez, esperemos que no se apruebe. Bueno, me temo que ya se aprobó. Estoy queriendo confirmarlo nada más. Pues sí, a ver. Acaban de votar 4 en contra. Vamos a ver. Con 4 votos en contra y 1 a favor, se desechó el proyecto de aborto, a favor del aborto, del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Esta es la nota del día. Bueno, no del día, eventualmente del año, perdóneme usted, por la trascendencia. No es una noticia de muy alto perfil, muy llamativa, cuestión de enfoques, diría usted. Pero por supuesto es una decisión de enorme trascendencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya desechado el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Así que ha fracasado en este momento, pero no quiere decir que no lo van a intentar los grupos que se vieron desfavorecidos con esta decisión. Yo debo decirle que en todo el país se produjeron en los últimos días caravanas, plantones, manifestaciones para exigir a la Suprema Corte que no aprobara ese proyecto, que no se aprobara esta posición promovida por grupos abortistas que utilizan el argumento del derecho de la mujer, del derecho a la salud de la mujer, presentado como derechos de salud reproductiva, etcétera, etcétera, que han impulsado el aborto, pues, ¿no? Y esto es una discusión, usted lo sabe, vieja, antigua, que hoy tuvo un momento de prueba extraordinario y en el que ha fracasado este intento por impulsar el aborto en México. Yo le debo decir que en el resto de América Latina estuvieron muy pendientes el día de hoy sobre lo ocurrido en nuestro país. Medios importantes del mundo entero, pero sobre todo en América Latina, en Centro y Sudamérica, que ya tuvieron una etapa similar, estaban al pendiente de lo que ocurriría aquí. En otras naciones han salido incluso millones a manifestarse y lograron detener propuestas similares. Pero pues es un tema que seguramente se va a volver a plantear más adelante y los grupos a favor del aborto van a volver a insistir, estarán en su derecho, por supuesto, y lo van a intentar nuevamente. Entonces, esto es muy interesante porque pocos temas logran movilizar a un sector importante de la población, que tiene que ver con la familia y los valores de familia que tradicionalmente reconocemos en este país como parte de nuestra identidad. Pues no salen todos los días, este tipo de expresiones no se dan todos los días, tiene que ver mucho con el tema, y el tema es ¿no? El tema de la vida, el aborto, es un tema que toca la estructura tradicional de la familia en este país, y es comprensible que haya salido una cantidad tan importante de gente y que haya presionado. Yo esperaría más, les soy honesto. Suponía yo que en México habría manifestaciones todavía más amplias, más grandes, pero bueno, finalmente no hay que olvidar que en tiempos de pandemia las concentraciones están prohibidas. Así que, aunque quisieran salir a hacer grandes manifestaciones, pues es imposible, ¿no? Por eso tampoco lo vamos a ver, porque ya tenemos 4 meses limitados por una pandemia que nos remite a quedarnos en casa para protegernos. Pero ha sido muy interesante todo este proceso. Ojalá que usted se siga informando sobre el tema y asuma su posición, cualquiera que sea, a favor o en contra del aborto, pero que sea un activo participante, porque finalmente, en la medida en que la sociedad se organice, participe, se comprometa con sus causas, en esa medida los gobiernos deberán tomar lecturas, entender mensajes y actuar en consecuencia. Y los gobiernos finalmente van a actuar como usted lo decida, a favor de una cosa o a favor de la otra, pero va a depender ahora sí que de la correlación de fuerzas. El que más saliva tiene, traga más pinole, para decirlo en términos llanos. Entonces, este proceso ha sido interesantísimo además, porque algo que hemos visto también es que grupos como los proabortistas se han profesionalizado, están mejor organizados. Hoy presentan una lucha más inteligente y han llegado por la puerta trasera a temas como esos por la vía de los llamados derechos humanos,
que entendemos que es un tema importantísimo, pero cambiaron la estrategia y encontraron esa puerta para entrar y lo han logrado, porque México firmó compromisos a nivel internacional en materia de derechos humanos que está obligándose a reconocer. Y el tema de los derechos humanos llevado a todos los ámbitos de la vida nacional abre la puerta para intervenciones como estas y otras cosas, como la definición de que los niños a temprana edad puedan decidir qué quieren, si quieren ser hombre, mujer o cualquier otro género, ¿no? Por ejemplo, sin que los padres tengan derecho a intervenir para conducirlos y guiarlos. Se lo planteo porque pues está en la agenda y es bueno que usted se informe. Y si al final del día usted dice, yo coincido con eso, bueno, pues así ocurrirá. Pero si está usted en desacuerdo, pues finalmente usted tiene la palabra para cualquiera de las dos opciones, Así que por lo pronto le sugerimos, infórmese. Es importantísimo, es clave que todos estemos informados para tomar decisiones informadas, cualquiera que sea, en cualquier sentido, pero finalmente que se discutan los temas es fundamental, porque hasta donde hemos conocido en este país, ante la ausencia de los ciudadanos, del ciudadano, la autoridad es la que toma las decisiones, y si el ciudadano no decide, otro va a tomar esas decisiones, y esa es la autoridad, esos son los políticos. Entonces, se han acostumbrado por décadas a tomar decisiones a nombre de la población, bajo el argumento de que pues tienen el voto de los ciudadanos, llegaron al poder por el voto ciudadano, aunque hayan llegado al poder con una representación pobrísima, en realidad, ¿no? Con una cantidad ridícula de votos, porque el resto de los ciudadanos decidieron no salir a votar. Entonces dejó la decisión en manos de los pocos, y entonces los pocos que llegaron con pocos votos terminan decidiendo por los muchos. Qué interesante, ¿no? Parece juego de palabras, pero no lo es. Oiga, Gloria Valderrama nos dice, buenos días, Tijuana. Bernardo Reyes, buenos días. Francisca Medina, buenos y bendecidos días. Le dé Dios, dice, bueno, muchísimas gracias, qué amable. Pedro de Rosas, buenos días. Francisca Medina dice, yo estoy en contra del aborto, Dios no lo permita. Bueno, pues ahí tiene usted una posición, ¿no? Sobre el tema. Habrá alguien que entre quienes nos acompañan digan, no, yo estoy en contra de eso, ¿no? Pero bueno, pues tiene usted derecho a expresarse, eso es importantísimo, y aquí en este espacio nosotros le apostamos a eso, a que usted haga valer su derecho a expresarse y a discutir y a disentir. Eso es valiosísimo. Entonces, no es poca cosa. Hay que privilegiar eso. Ya casi nos tenemos que ir, pero le alcanzo a platicar que el señor Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, que está a punto de ser sometido a proceso, a juicio, aunque no hay que olvidar que está en calidad de testigo protegido, ya sabe usted, ¿no? Resulta que ofreció al exdirector de Odebrecht en este país, Luis de Meneses Weil, un cargo público en caso de que Enrique Peña Nieto ganara la presidencia de la República. Imagínense nada más, ¿no? Pues la iglesia en manos de Lutero, pues le hacen cosquillas a esta empresa constructora de enorme presencia en el mundo entero, brasileña, Odebrecht. No solo le entregan cargos y contratos y demás, concretamente, y esto lo dijo la Fiscalía General de la República hoy, porque fue una confesión de Emilio Lozoya, él le ofreció al exdirector de Odebrecht en este país una chamba un puesto de gobierno en la administración de Peña Nieto. Los fiscales le dijeron al exfuncionario, o lo señalaron por su posible participación en los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio del Estado mexicano. En la diligencia, Emilio Lozoya solicitó la reserva de sus datos,
razón por la que los comparecientes se dirigen a él por sus iniciales, ERLA, ¿no? Es para que los datos no se conozcan, no se sepa que es Emilio Lozoya, ¿no?, el que está haciendo estos señalamientos, según el reporte del Consejo de la Judicatura sobre esta audiencia. Los fiscales dijeron que Luis Alberto de Meneses se reunía constantemente con Lozoya para pedirle orientación en la estructuración de programas en diversos estados de la República, principalmente en Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo. Lozoya le ofreció a Luis Alberto un cargo en la administración de Peña Nieto y dijeron que cuando era coordinador de la campaña de Peña Nieto, el exfuncionario intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, muchas de ellas provenientes de diferentes empresas, a nombre de su esposa Gilda y Margarita, hermana de él, o sea, Gilda la mamá, Margarita la hermana, y entonces, pues este exfuncionario federal se excedió en el número de inversiones en diversos países, principalmente europeos, según lo que dice la Fiscalía, hoy que ha sido sometido a audiencias, ya que inicia formalmente su probable enjuiciamiento, ¿no? El lado que ha sido cuestionado en este tema, pues es la decisión del gobierno de la República que encabeza el presidente López Obrador, en el sentido de que Lozoya, y lo dijo hoy, esta mañana en la conferencia de prensa mañanera, tendrá ciertas consideraciones porque como testigo colaborador se busca que dé a conocer todavía más informes sobre el modus operandi, sobre los ilícitos, los implicados, y que se profundice en la investigación. Dijo textualmente López Obrador hoy: como testigo colaborador va a tener ciertas consideraciones porque lo que se busca en este caso, y lo establece la ley, es conocer más sobre el modus operandi, es decir, que se conozcan más sobre los ilícitos, los implicados y se profundice en la investigación. Esencialmente es lo que dijo. Y así respondió el presidente a la pregunta concreta de si Emilio Lozoya Austin no va a pisar la cárcel, como se ha venido comentando. Dice el presidente que está sujeto a proceso el señor Lozoya y según su dicho, hay un acuerdo para dar a conocer a todos los implicados en la investigación que haya abierta en su contra. Entonces, por eso considero que es esta decisión correcta, ¿no?, que tomó la Fiscalía. Está sujeto a proceso y va a seguir declarando, tiene que informar. Ayer habló que va a dar a conocer nombres y todo el procedimiento. Utilizó un término, creo que su abogado, dijo López Obrador, una frase sobre el poder que es muy interesante, hablando de la maquinaria del poder. A ver si la encontramos, porque me llamó la atención. Es una especie de asociación delictuosa, aparato organizado de poder. Así que, pues esto es lo que está ocurriendo hoy en torno al caso de Emilio Lozoya. El señor Lozoya, pues es investigado por presuntamente haber recibido $10.5 millones de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obra pública. Y la venta, este es el otro asunto, la venta con un sobreprecio de la planta de agronitrogenados. Es una empresa productora de fertilizantes que estaba prácticamente convertida en chatarra. Y el gobierno pagó una cantidad enorme, un sobreprecio considerable, a tal punto que el actual propietario de esa planta de agronitrogenados le ofreció al gobierno del presidente López Obrador regresar $2 millones, o no, $200 millones, ¿no? Algo así, de sobreprecio que habría pagado el gobierno mexicano. $200 millones de sobreprecio. Pues bueno, ¿cuál fue ahí el arreglo? Pues yo oficialmente te pago $200 millones de sobreprecio, pero a cambio te mochas con 100. Arreglos típicos, pues, ¿no? Así las cosas. Estamos ante un asunto de gran trascendencia
en relación con lo del señor Emilio Lozoya. No nos podemos perder el seguimiento de este tema, por supuesto que no. Antonio Carpio dice, ya ayer no le pusieron la cinta negra en los ojos en las imágenes de televisión a Lozoya. Sí, pues es francamente ridículo eso, ¿no? Absurdo. Emilio L., ¿no? Porque así aparece en los informes. Ya no ponen su nombre completo por razones de protección a sus datos personales. Ya sabe usted que hay una prohibición expresa, ya hasta le ponen una bandita en los ojos para que no sea posible identificar al detenido, porque se supone que se le somete bajo presunta inocencia primero, es presunto inocente ante todo, y se supone que la intención de esa medida es proteger su identidad, en tanto no sea declarado culpable, confesó, etcétera, etcétera, condenado, pues no se puede dar a conocer su información completa, aunque ya todos sabemos que es Emilio Lozoya Austin. Pero bueno, son cosas del nuevo marco legal, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Son cosas que a veces se pueden resultar hasta cómicas, si no fueran trágicas, como lo es este caso de corrupción enorme, por supuesto. Lozoya, sometido a su segunda audiencia. Desde esta mañana tempranito, a las 9:30, inició la segunda audiencia. Es una comparecencia en línea. Así que hoy compareció en su segunda audiencia, ayer fue la primera. Entendemos que estaba todavía concluyendo la audiencia. No tenemos todavía mayor información. Permítanme ustedes confirmar si es así o si hay algún dato adicional que le pueda yo compartir. A ver, creo que por aquí tengo ya el dato. Antes de irnos, se la quiero compartir. Efectivamente. Inició la audiencia a las 9:30. Lozoya pide que su causa penal se refieran a él como ERLA para protección de sus datos. La Fiscalía General de la República pide que se decrete legal el cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra. La defensa del exfuncionario dice que el allanamiento que se hizo por el juicio de extradición en contra de él es en un ánimo de colaboración con el Estado mexicano, es decir, el acusado se allana, acepta, reconoce. A eso se refieren con el allanamiento. No es una irrupción violenta en una propiedad, no, es este significado, el del allanamiento. Él se allanó a las peticiones del gobierno mexicano y dice el abogado defensor que fue porque pues le empuja el ánimo de colaboración con el Estado mexicano, y en este marco tanto el traslado como la aprehensión se llevaron a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales y humanos del acusado. La defensa pide que queden debidamente registrados estos hechos y se desactive la orden de aprehensión. El juez dice que él no puede declarar como legal la detención, pero derivada de las exposiciones de la parte ofendida y la fiscalía, reconoce que se llevó a cabo con respeto a los derechos humanos. La Fiscalía General pide que se lleve a cabo la formulación de imputación, es decir, se le impute ya directamente, se le acuse, se le instruyan cargos, ¿no? El acusado, el juez explica al acusado la exposición de imputación en su contra por parte de la Fiscalía, señalando su posible participación en delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación de recursos de procedencia ilícita, todos los anteriores en agravio del Estado mexicano. Esa es la imputación. Es en esta audiencia donde confirma que ofreció un cargo al ex director de Odebrecht en el gobierno de Peña Nieto.
Lozoya se declara no culpable ni responsable de los hechos que se le señalan. Dice, quiero hacer de su conocimiento, su señoría, que con relación a los hechos que se me imputan, fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado. Asimismo, manifiesto a usted que denunciaré, señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos, le dijo al juez. Es decir, no fui yo, me presionaron. La fiscalía dice que hubo transferencias por $185,000 y $1,200,000 a las cuentas de su mamá, cuyo dinero es origen ilícito, y pretendió ocultarse con la compra de una casa en Iztapas y Guatanejo. Dice que cuando llegó a la dirección de Pemex, esto dijo la fiscalía, Emilio Lozoya afirmó en su declaración patrimonial que era titular de la cuenta utilizada junto con su madre y advirtió que el exdirectivo también usó una cuenta en Alemania. Usted tenía conocimiento de la ilicitud del origen del dinero para las operaciones antes detalladas. Conoció a Luis Alberto de M cuando era representante de Odebrecht en México y le favoreció para conseguir contratos de obra pública, le dijo la fiscalía al exfuncionario. Eso es más o menos algo del contexto de lo registrado hoy en esta segunda audiencia. Y finalmente la fiscalía solicita se vincule a proceso a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. Esa es la conclusión. Yo, fiscalía, te pido al Poder Judicial que lo vincules a proceso, es decir, que lo proceses, que lo sometas a juicio, ¿no? Por su probable responsabilidad. Esos son los resultados de la segunda audiencia, efectuada hasta hace algunos momentos. Ahí tiene usted. Oiga, con esto no nos resta más que agradecer enormemente su sintonía para este día. Le invitamos a acompañarnos en punto de la 1 de la tarde para la segunda edición de AFN Político y algo más, en que les tendremos más información interesante, sin duda. Pase usted buen día. Antonio Carpio, no eres tú, soy yo. ¿Cómo era? ¿Cómo es usted, amigo Toño, No eres tú, soy yo. Dios los oya. Bueno, Antonio Carpio hoy desayunó algo muy chispeante, ¿no? El amigo Toño. Saludos, mi estimado Toño. Nos vamos, si esto quiere. Por supuesto, si no quiere, no me voy, me quedo. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.